la pantalla. Bueno, ¿cómo les va? El doctor Ruiz y su equipo me ha invitado a hablar de formación en endoscopía digestiva, un tema que siempre me gusta contar. La primera parte siempre la cuento desde la experiencia y cómo uno fue haciendo el camino y a través de los años lo que ha logrado ese camino. Eh, la realidad es que ha sido una construcción. Ahí ven a la doctora Sequeira ya en una etapa avanzada de su formación, pero cómo llegar a ser un experto no fue tan fácil, fue un camino que generó muchas dudas, como también a Karina Sequeira que ven en esa foto. Siempre me gusta decirles que hay que pararse en un algoritmo guía. Este algoritmo guía tienen que pararse en tres pilares. A mí me gusta a los chicos cuando me consultan ayudarlos a que razonen por qué camino van a ir. Es entre las distintas opciones que ofrece la formación en endoscopía, uno debe pararse primero en qué tipo de procedimiento está dispuesto a realizar o avanzar, si pararse en la endoscopía diagnóstica o pararse en la endoscopía terapéutica. ¿A qué áreas de entrenamiento puede designarle ir a una institución? ¿Qué tipo de formato? Fellow, especialidad, postgastro, postclínica, postcirugía. ¿Y qué carga horaria está dispuesta a dar esa formación? Esa formación puede estar asociada a la especialidad, por ejemplo, como coloprocto, esófago gastro, bariátrica, o requerir un procedimiento de tiempo completo por fuera de la especialidad y tener la formación en endoscopía. ¿Por qué les quiero transmitir este algoritmo? Porque este algoritmo los va a orientar en lo que están dispuestos a dar. Estamos hablando de que ustedes ya son especialistas o van a terminar la especialidad. Eso es un requisito sine qua non, por lo menos en el área que uno se forma y enseña, de que debe ser post especialidad. Entonces, endoscopía siempre se enseñó históricamente en un escenario clínico. ¿Qué quiere decir? Que lo enseñaban in situ, ¿sí? Con el paciente, a través del paciente. Bueno, la historia ha cambiado y deben saber que esto cambió por algo, porque tiene limitaciones, porque aumenta la duración del procedimiento toda la etapa, porque hay dependencia que la población, por ejemplo en Chile, si no te forman el consentimiento informado para que acepten que un junior o alguien en formación está haciendo el estudio, no lo pueden hacer. Y también por el potencial y riesgo que requiere el paciente. ¿Por qué les planteo? Porque ustedes tienen que pensar que cuando le ofrezcan una formación de este tipo empírica no formal, tienen su riesgo. El que lo forma y ustedes como médicos tratantes, que ya son especialistas. Entonces, sepan que el aprendizaje va más allá de los números mínimos. También todas las distintas sociedades, y esto les hablo porque durante años se paraban en el número, necesitas tantas colonoscopías, tantas endoscopías, tantas CPRE para ser un experto, sin saber realmente la competencia global que implica ser experto. Y el procedimiento no aseguraba que seas competente. Son dos cosas distintas. El experto es aquel profesional que tiene las competencias completas, ¿sí? Pero deben estar completas para que esas competencias te transformen en un experto. Así que el número es parte, pero no es todo, y ahora lo vamos a ver en las siguientes días. Decían que, por ejemplo, necesitabas 130 endoscopías digestivas altas para lograr el objetivo. ¿Cómo hago yo para trabajar sobre 130 pacientes dispuestos a que toleren mi curva de aprendizaje y un mentor, un instructor, como querramos llamarlos, que me acompañen en eso? Entonces, tener este punto de referencia no asegura la adquisición de la competencia. Y es acá donde hablamos la curva de cambio. Esta curva de cambio a mí me gusta porque es trasladable a todos los ámbitos. Yo ahora también hago gestión y yo creo que sin gestión, sin motivación, sin empuje, no hay posibilidad de cambiar el impacto de lo que uno tiene como objetivo. Siempre tenemos el factor tiempo y el factor impacto. Si nosotros somos unas personas que no tenemos la competencia, estamos en la etapa 1 y queremos pasar a la etapa siguiente y rápidamente llegar en este ámbito a la etapa 4, donde
producimos un cambio en nuestra experiencia, si no hacemos un impacto positivo de empujar esta curva, no sé si se ve la flecha, de empujarla hacia adelante, nunca vamos a llegar a que reducir esta curva de tiempo y producir un resultado. Es como la vida misma. Si están seguros de hacerlo, tienen que avanzar, pero produciendo cambios, produciendo un impacto que los impulse hacia ese objetivo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esta es una curva, por ejemplo, de tipo comercial de que produce un nuevo movimiento. Tenemos la necesidad de aprender endoscopía. ¡Wow! Yo he vivido otra etapa de la endoscopía donde fue, la verdad, un gran auge dentro de los cirujanos porque fue un mercado que se había perdido, sí, llamémoslo mercado. Entonces hubo muchas personas, ya, quiero ser endoscopista, ya, bueno, la expectativa, wow, me voy a comer el mundo de la endoscopía. Y bueno, ¿sabes qué? Es grande la sobreexpectación que uno coloca sobre un nuevo método, sobre una nueva perspectiva, que siempre nos vamos a decepcionar. Pero vamos a lograr un nuevo punto de equilibrio y estabilizarnos en ese rendimiento. ¿Sí? Y las curvas se repiten, ¿por qué? Cuando empecé hace muchos años, 10, 11 años, este es el doctor Gelonche, empezábamos trabajando, nos compramos un equipo de endoscopía y empezamos a trabajar con la parte de simulación. Y dijimos, bueno, el camino puede ser por ahí. Y después avanzamos y trabajamos con 4 cirujanos más y buscamos el apoyo de la industria y no había que decepcionarse. Las trabas fueron múltiples, pero como toda circunstancia de la vida, cuando uno produce una innovación, un cambio, una salida de la zona de confort, siempre vamos a encontrar trabas. Así fue que hicimos cuando ingreso al Centro Gallego con la nueva gestión de la empresa que lo ha comprado, hicimos el primer fellow con las 2 doctoras que ustedes ven ahí, la doctora Vergara y la doctora Jerometa, y así nuestro fellow fue creciendo. Hoy tenemos 5 fellows en los distintos años, una instructora, y no solo ha crecido en el punto de vista de los fellows, sino en la expansión transversal de otras áreas quirúrgicas, como ustedes pueden ver acá, que es el equipo de cirugía por un proyecto que tenemos de screening de cáncer colorectal. Entonces, si ustedes recuerdan la curva anterior que les mostré, donde la expectativa es altísima, nos decepcionamos y encontramos nuestro nivel de equilibrio, bueno, en endoscopía es lo mismo y ha sucedido. Entonces recuerden, primero tiene que ser un proceso secuencial, progresivo, y no tiene que ser paralelo a las destrezas clínicas que vamos a aprender en la sala de endoscopía. Busquen un lugar donde no le ofrezca aprender con el paciente. No porque no lo vayan a aprender, sino porque todos los que hablamos anteriormente. Hay formación académica que no sustenta el aprendizaje en pacientes y debe ser una adquisición balanceada entre destrezas, habilidades manuales y los conocimientos. Y esto es lo que se olvidaba la AGE, la FAGE, etcétera, estas sociedades cuando decía, con 130 endoscopías altas sos experto. ¿Experto qué? En destrezas, en habilidades manuales, pero ¿quién evalúa mi competencia en realizar un algoritmo diagnóstico, en mis habilidades clínicas, en mi aprendizaje teórico, en aprender a comunicar, en aprender a realizar un informe? Bueno, ninguno de estas sociedades hablaba en su momento de esto. Entonces recuerden la curva, nos permite a nosotros, piénsense dónde van a estar en esta parte de la curva y a dónde quieren ir, cuántas horas quieren dedicar o pueden dedicar, porque por ejemplo mi curva de aprendizaje fue mucho más larga porque yo tenía que trabajar y aprender y no trabajar en endoscopía, tuve que buscar un método que me sustentaba en ese momento y bancarme mi curva de aprendizaje. Enfoquemos todo esto y para no perder el foco, a mí me gusta mostrar esta imagen que es la iglesia Santa Rosa de Lima, que es a través de nuestras ventanas que se ve y nos da muchas veces un poquito de realidad fuera de lo institucional. Volvamos a las curvas. Recuerden que en estas curvas, ¿dónde están ustedes? Siempre, si nos sostenemos en lo que nos decía la AGE y las sociedades de gastroendoscopía, decían que a medida que avanzábamos con los números de casos, sí alcanzábamos nuestro nivel aceptable o estándar de aprendizaje. Siempre había un punto de intersección, una pendiente y un plató meseta. Bueno, el alumno tiene que pensarse en esa curva. Cuando uno comienza, tiene que decir, bueno, ¿cuántos
tiempo estoy para dedicar, quién me va a formar y en qué tiempo lo puedo hacer para alcanzar mi meseta donde uno es competente e incorpora este aprendizaje. Este es un trabajo donde se publicaron que a través del factor tiempo y a medida que aumentaban el número de porcentaje del cumplimiento total, se llegaba a la meseta. Siempre teníamos el mismo trabajo, un punto de intersección, una pendiente y un plató. ¿Sí? ¿Qué decía esto? Evaluaron 4 pasos de la técnica de endoscopía alta, como era la intubación oral, el paso al píloro, el paso a la segunda duodenal y la retrovisión. Y en más o menos con el tiempo se fue logrando. Y les vuelvo a repetir. Esto no quiere decir que seamos competentes, quiere decir que incorporamos la técnica. Si hoy dentro de este grupo que me está escuchando hay cirujanos o gastroenterólogos o clínicos o pediatras que son los que pueden incorporar esto, bueno, depende de la habilidad técnica, pero la habilidad competencia de todo este algoritmo anterior que les dije, que es una formación estructural del profesional, debe dársela a aquel lugar donde elijan ustedes formarse. Esto ya lo habíamos visto, también nuestro sanatorio, esta es la parte de quirófano ambulatorio, me encanta este punto de vista y relaja un poco. Muy bien, ¿cómo lo diseñamos nosotros? Bueno, lo formamos por fases. Recuerden que habíamos dicho que se hacía una fase progresiva en función de la demanda que tenemos y del cuestionamiento. Vamos a la primera fase. ¿Qué quiere decir? Bueno, son aquellos colegas donde dicen, bueno, quiero ver qué es el método. Entonces comenzás a cuestionarte, decir, bueno, quiero hacerlo, no quiero hacerlo. Recuerden uno de los primeros diapos que les mostré, donde es decir, ¿cuántas horas quiero darlo? ¿Quiero hacer como parte de mi especialidad o dedicarle tiempo completo porque tiene salida laboral? Entonces es donde digo, me resulta atractivo el método y comienzo a hacer la búsqueda. Hago una rotación. Nosotros tenemos acá en el servicio rotaciones, de hecho una de nuestras colegas es del Hospital Posadas Carlos, que no sé si me está escuchando, a todos les exigimos lo mismo. Si vos querés acceder a nuestra formación del sistema Fellow, primero rotá, primero cuestionate, primero decís y concluís internamente, ¿me gusta? ¿Lo quiero hacer? ¿Tolero la demanda? ¿Qué carga horaria la quiero dar? Entonces ahí es donde comienzan a hacer la observación. ¿Sí? La siguiente fase es donde decimos, bueno, bien, estoy rotando. Ahora voy a desarrollar la habilidad manual básica. Por ejemplo, trabajo en simuladores. Incorporo el método por segmentos, progresivo, perillaje, anatomía endoscópica, decido si continúo avanzo. Estamos hablando que es una rotación entre 3 a 5 meses. ¿Sí? Tenemos convenios con la industria donde enviamos a rotar o trabajan con los tutores. Si vos estás convencido, puede ser una etapa que te aburra quizás, pero es la etapa que tenés que pasar para que aquel que persiste en esa curva de aprendizaje y pasa de la gran emoción en una curva de decir, quiero hacerlo, me aburro, sigo, es esta la etapa de la fase 2 donde podemos decir, damos el paso siguiente. La fase 3 es donde empezamos a reconstruir, podemos reconstruir estos segmentos que fuimos incorporando a través de simuladores por pares o triadas. Hago la intubación oral en simulador, hago el pasaje a través del hiato, retroversión, pasaje duodeno, en la colonoscopía, que la curva es un poco más larga, hago el avance, retroceso, trabajo en el loop. Todo esto que les estoy contando son periodos que uno hizo en la curva propia y periodos que hacen los fellows que están trabajando con nosotros. Esta parte ya tenés que asociarlo a la teoría, para que tu asociación cognitiva de la parte manual tenga una asociación teórica. Ya hablamos de una rotación un poco más larga, entre 5 y 7 meses. Ahí es donde trabajamos simuladores, hemos aprendido mucho en estos años, trabajamos con vísceras, ya no trabajamos con animales, creemos que la parte de terapéutica para la etapa del segundo año de endoscopía es necesaria, si no con los simuladores trabajamos muy bien, estos son simuladores con tejido ex vivo. ¿Sí? Hemos trabajado en terapéutica, esto es una retroversión, fíjense cómo preparamos los pólipos cuerpo extraño, bueno, es una linda etapa que uno puede darse la oportunidad de trabajar y aprender del error como lo van a ver adelante. Esto es también en BCC, la orientación, esto es un endosim que nos permite trabajar en colono
hay muchas instituciones que han desarrollado, han hecho un trabajo perfecto en simuladores. El inconveniente que tiene es el acceso por el costo a estos trabajos de simulación, y que la simulación en esta etapa, con esto, no te asegura que puedas trasladarlo al paciente. Ya vamos a hablar en cuanto a las preguntas. Entonces recuerden, todo proceso que necesita ser incorporado tiene que ser fragmentado en partes, incorporar cada una de ellas, hacerlo progresivo y después ir reconstruyendo esas partes. Por lo menos esto es lo que sugerimos y formamos en endoscopía. Ya la fase 4 es cuando hacemos la reconstrucción total en simuladores de alta fidelidad con autoevaluaciones y empezamos a tildar las primeras competencias incorporadas por el colega, donde hay una completa asociación entre el hallazgo obtenido en el diagnóstico y el traslado al conocimiento de la patología. El beneficio que tiene tanto un cirujano como un gastro o un pediatra es el conocimiento de la patología gastrointestinal por alguno de estos caminos que ha elegido. Entonces, la asociación de esto es mucho más fácil. Hablamos ya de una rotación de al menos 8 meses. Estos son nuestros simuladores de la vieja temporada, donde trabajábamos en la asociación, donde podíamos hacerlo, donde nos encantaba trabajar en la simulación, aproximarnos más a lo real. La simulación no solo es el simulador, es el contexto y el aula o el ámbito que te genera realizar este procedimiento. Nosotros aquí los hacemos en quirófano ambulatorio, porque es la oportunidad que tenemos al trabajar en una institución y el sesgo quizás que tenemos a dirigir una institución donde puedo optar por esto, pero también se hace en instituciones ambulatorias. Y bueno, y esto, trabajar con simuladores, y es algo que también me gusta decirlo, es poder trabajar y manipular el error. El error siempre te permite aprender cuando es en un contexto controlado, ¿sí? Donde vos controlás el error y aprendés del error, tenés una incorporación mucho más fácil de esa curva de aprendizaje para transformarnos en un experto. Trabajamos con clips. Bueno, los simuladores, estos son vísceras de cerdos, es también el simulador ex vivo, como le decía anteriormente, donde trabajamos con terapeuta y mucosectomía. Hemos hecho un arduo trabajo en esto con todos aquellos que han asistido a nuestros cursos. La fase 5, ya nos quedan 2 etapas nada más, es trasladar este aprendizaje a segmentos en pacientes con un tutor o mentoring que nos pueda acompañar en esta etapa. Tenemos la destreza, tenemos la teoría, tenemos el acompañamiento y tenemos el control por un mentor o un experto, ¿sí? Hablamos ya de una rotación a 10 meses. Acá está el doctor Gonzalo Castellano, cuando trabajamos con mucosectomía en modelos ex vivo, en nuestra fase 5. Y finalmente la fase 6, donde reconstruimos total con el método, con un tutor, y donde no responsabilizamos del informe. Ahí es donde somos competentes, donde nuestro diagnóstico es 100% validado por nuestro conocimiento y nuestra experiencia. ¿Cuánto tiempo? 1 año. El competente autónomo es aquel que es tutorizado, pero solo en complejidad creciente, cuando tiene que hacer algo de terapéutica, pero no implica que en la fase anterior, en la fase 6, ya no esté competente en 1 año para la fase diagnóstica. Siempre recuerden, es especialidad. Estamos hablando de ese segmento, variedades muchísimas. Esto es lo que nosotros podemos decir, que en formación nos da seguridad de formar profesionales competentes. Nosotras así empezamos viendo y uno se da cuenta cómo transmite esto. Fíjense la posición en una foto de hallazgo y fíjense uno de nuestros ex-fellow que hoy está en la parte de coordinación en endoscopía, que es la doctora Vergara, utiliza la misma posición y la misma mirada. Cuando estuve trabajando en las fotos dije, uy, Laura, mirá cómo copiamos la posición. Pero bueno, es algo que me gusta mostrar porque cada uno hace su camino y hace la etapa siguiente. En este caso, Laura trabaja mucho con los fellows, puedo transmitir, ella es cirujana, en su momento quiso hacer la especialidad de esófago gastro y hoy está trabajando en endoscopía. Laura Aceveda, BCC, muco, polipectomía, y ahora la estoy formando en ecoendoscopía, que es una de las artes de esta especialidad a la cual ahora me estoy dedicando.
¿Qué llegamos al punto final? Bueno, tenemos que darle un marco académico, así que así fue que, como dijo el doctor Hugo Ruiz, sacamos el primer fellow de endoscopía con una proporción aproximadamente de 2.700 horas, aprobado por la UBA. ¿Cuál es la trascendencia de esto? Es que el título otorgado entre los primeros fellow UBA está el de endoscopía. Ustedes me dirán, bueno, pero la UBA también ofrece especialidades, hay otros centros donde ofrecen una formación posbásica. Bueno, sí, cada uno ofrece lo que puede sostener. En el caso en el que representa la institución y tengo un fellow a cargo, es la carga horaria donde podemos transmitirle a aquel que viene y accede a formarse, poder tener desde una salida laboral o incorporarlo a su profesión. Ustedes dicen, bueno, me estás vendiendo el fellow. No, yo les puedo decir que los 2 fellow que tuvimos, la primer camada, aquella foto donde estaba la doctora Jeremetti Vergara, ambas hoy están trabajando con este método, no como anexo a su especialidad, por momentos sí, por momentos no, sino tienen que su línea de endoscopía, y les puedo asegurar la seguridad que tienen estas colegas al trabajar, y ahora tenemos la segunda camada de fellow que van a recibirse en septiembre, donde ellos también ya hacen procedimientos terapéuticos. Así que me encanta contarlo, creo un montón en esto que le estoy transmitiendo, hice mi curva de una manera distinta, no tuve la oportunidad de asociar mi formación a una entidad académica de esta forma. Esto no impidió en que me formara. Yo ahora, como les comentaba anteriormente, estoy haciendo ecoendoscopía, pero sí me llevo más años. Mi curva de aprendizaje se prolongó porque mis casos y mis procedimientos y mis competencias no podía destinarle las horas que quizás sí le puede destinar un fellow. ¿Eso me hizo menos o más competente? No, me llevó más tiempo, porque hubiese podido utilizar el mismo tiempo, pero no tendría la competencia. Entonces se prolongó aproximadamente, me llevó 4 años post 2 especialidades. Así que hoy quería mostrarle esto. Generalmente cuando nos paramos, y muchos de ustedes se comportan como el caso 1, no sabe lo que no sabe, es un incompetente inconsciente. A medida que les vamos contando o que va desarrollando estas rotaciones, ya es consciente de su incompetencia, sabe lo que le falta para formarse, decide rotar, adquiere destrezas, pero ya es un competente y sabe lo que sabe. Pero aquel que tiene el expertise, pero no sabe todo lo que puede dar, hasta dónde puede ir con su parte, en este caso de terapéutica, se transforma en un competente y consciente, y es ahí donde ese resolver el procedimiento de forma fluida y segura se transforma en un experto. La fase final, o 8, hay 1 o 2 fases más, es cuando incorporamos la técnica. Nosotros sugerimos 3, que es entre 1 y 2 años más, que es CPRI, econdoscopía o terapéutica avanzada. Depende cuánto tiempo quieran dedicarle, pero no pueden llegar a estos pasos sin aprender los previos. Esto tienen que saberlo, y es la sugerencia que desde aquí le vamos a dar. Y ustedes dirán, uy, qué lío este camino, ¿por dónde voy a ir? Bueno, no tengan temor, lo van a encontrar, ¿sí? Porque nosotros, por ejemplo, con nuestros primeros 2 fellows atravesadas por la pandemia y trabajando así con tanta protección, comunicándonos con Zoom, no perdíamos de reírnos y demás, y continuamos con nuestros fellows de endoscopía para hoy tener una gran camada de especialistas que estamos formando. Así que me encanta contarlo, me apasiona hacerlo. La gestión me ha quitado tiempo de esto, pero no dejo de transmitir la pasión y transmitir a las generaciones siguientes que pueden hacerlo dentro de este contexto. Así que a ustedes muchas gracias por escucharme, por dejarles transmitir esto, y a Hugo y a todo ese equipo por invitarme a contar. Muchas gracias. Gracias, Karina. Bueno, cortito, bien de cirujana, y con un montón de tips que me parece que estaría bueno que, no sé, que se saquen dudas, que hagan preguntas. Karina, cuando vos empezaste a pensar